Jesús tuvo una conversación con sus discípulos esa noche de la cual hablamos ahorita. Después que salieron de ahí, Jesús se fue con ellos al Monte de los Olivos, que es un monte que está al lado de Jerusalén, un valle, y después tú subes al Monte de los Olivos. Se llama así porque está lleno de árboles de olivos, algunos de ellos de miles y miles de años. Esa misma noche que él fue entregado, y él les dijo lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, aleluya. No se preocupen, si no yo uso el otro. Lo que pasa es que yo soy italiano y hablo con las manos. Entonces, si tengo un micrófono, no se preocupen. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, en el Padre, dará mucho fruto, o yo en ellos. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús también dijo: así como el Padre me ha enviado o amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Eso es un error de imprenta. Y estos dos conceptos, el de permanecer conectados a la vid para poder tener vida, y el de amar como somos amados, nosotros los conectamos con estas otras palabras de Jesús que hemos citado varias veces en esta semana. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Iglesia, yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que nosotros hemos sido llamados a servir. Y a servir, según Jesús lo ha dicho aquí, dando ¿qué? Fruto que perdura. Y por tanto hemos titulado estos sermones llamados a servir. Y ese fruto que Jesús menciona aquí, que debía perdurar, no es el edificio. Ese fruto no son nuestros programas, buenos como son. Ese fruto no son nuestras ofrendas, que son necesarias. No son nuestros balances en el banco, que tenemos que tenerlos para las cosas que vamos a hacer. No son las personas que tengamos en posiciones de liderazgo. Ese no es el fruto que Jesús busca. El fruto es que cumplamos la misión que Jesús le dio a la iglesia. Y por ende, a cada uno de nosotros, porque nosotros somos, ¿qué? La iglesia. Y un discípulo es uno que sigue a Jesús porque le ha confesado como Señor y Salvador de su vida. Y por eso nosotros tenemos esta declaración de misión, y ustedes se la saben de memoria, ¿verdad? Existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Esa es la única misión, diga única conmigo, la única misión que tiene la iglesia. Todo lo que hacemos aquí debe apuntar hacia cumplir esa misión. Hay muchas cosas diferentes que se deben hacer para lograr eso, y vamos a ver algunas de ellas en las semanas que entran. No todos haremos todas esas cosas, pero todos tenemos que estar haciendo cosas que logren que esa misión se cumpla. ¿Celebramos a Jesús en nuestro servicio con buena música aquí? Yo creo que sí. Eso es bueno y eso nos ayuda a cumplir nuestra misión. ¿Enseñamos inglés como segundo idioma aquí en nuestra iglesia los jueves? Sí, eso nos ayuda a cumplir nuestra misión. Le enseñamos consistente y persistentemente a nuestros niños, jóvenes y adultos la palabra de Dios. Sí, eso es bueno.
Pero esa no es la misión. Eso ayuda a cumplir la misión. ¿Celebramos la Santa Cena hoy? Sí. Eso proclama nuestra misión, nos ayuda a cumplir la misión. Nos tomamos un cafecito de vez en cuando aquí en la iglesia, en el vestíbulo abajo. Amén, sí. Eso nos ayuda, pero dígalo conmigo, eso no cumple la misión. Usted puede servir en muchas cosas aquí en la iglesia, incluyendo todas esas que yo acabo de mencionar. Para poder cantar tiene que entonar un poquito, ¿verdad? Pero para poder servir en ESL, usted lo que tiene que hacer es querer servir, o enseñar inglés, o ser un asistente, o recoger la basura, o poner las mesas en puesto después que terminamos. Todos podemos servir a Jesús, pero todo tiene que apuntar hacia cumplir esa misión. Todas esas cosas son buenas, pero ninguna de esas cosas cumple la misión por sí sola o es la misión. Nuestra misión es hacer discípulos y nosotros queremos que esos discípulos sean ¿qué? Saludables. Así que Iglesia Alianza, si hemos afirmado al comienzo de este año por varias semanas ya, si algo tiene que consumir nuestras fuerzas, nuestros recursos, si algo tiene que ser una pasión para nosotros, algo que arde en nuestro corazón y nada lo puede apagar, es cumplir la misión que Jesús nos dio. Ir por todo el mundo y proclamar este mensaje. Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenlos. Esa es la misión de la iglesia. Pero ¿saben algo? No es fácil. La iglesia con I mayúscula, ¿verdad? La iglesia ha estado haciendo esto desde que comenzó. Millones y millones de personas en estos 2 siglos que tenemos se han convertido, ¿verdad que sí? Han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted le da gracias a Dios por eso? Pero ¿cuántos millones y millones de personas han pasado a la eternidad sin haber experimentado ese cambio sobrenatural? Y sin remontarnos al pasado, ¿cuántas personas conoce usted en su comunidad, en su familia, en su propia casa, que si hoy cruzaran ese momento existencial y dejaran esta vida aquí y pasaran a la eternidad, no estamos seguros a dónde irían? Personas que si mueren hoy sin Dios, sin el perdón de Dios para sus pecados, están condenados a una muerte eterna. Una muerte espiritual, separados de Dios en castigo y sufrimiento. ¿Es fácil ese mensaje? ¿Y a quiénes fue que Jesús se los dejó? ¿Fue a los apóstoles, a Pedro y a Pablo? ¿Fue a los ángeles? ¿Te dejó ese mensaje difícil? ¿A quién? A ti y a mí, a todos los que somos la iglesia. Todos tenemos esta encomienda difícil como sea. Y Jesús quiso anunciarnos que iba a ser difícil. Y en las palabras que siguen en esta conversación que Él está teniendo con sus discípulos esa noche, Él les va a decir algo más que yo quiero compartir con ustedes. Así que si tienen su Biblia, vayan conmigo a Juan capítulo 15 y vamos a empezar con el versículo 18 y vamos a leer hasta el 27. Juan 15, 18 al 27, yo lo voy a proyectar en su pantalla y lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y la palabra de Dios dice así. Hablando Jesús, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo y por eso el mundo, ¿qué? Los aborrece.
Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora que las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Diga pero conmigo. En la Reina Valera dice pero. Pero cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y diga también conmigo, diga también. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Esta es la palabra de Dios. Que Dios la bendiga. Esta semana pasada, nuestro presidente dio su primer discurso frente a la Cámara Unida de Representantes y de Senadores. Si usted lo vio y lo escuchó y lo aguantó, quizás se dio cuenta de algo. Esta es nuestra Cámara del Congreso. Ahí están los dos partidos y están partidos. A la mano derecha, los republicanos de pie, aplaudiendo algo que haya dicho el presidente Trump. A la mano izquierda, los demócratas sentados, algunos con unas pancartas, unos signs que tenían con ellos. Y uno diría, bueno, si yo no estoy de acuerdo con el presidente Trump, me quedo sentado. No aplaudo. Está bien, no estoy de acuerdo con su política, su plataforma. Pero si él dice algo que es bueno para el país, yo creo que todos deberíamos ponernos de pie, ¿verdad que sí? Y él anunció, por ejemplo, que millones y millones de dólares están siendo invertidos por compañías que quieren poner sus negocios aquí ahora. En Texas van a poner la fábrica de chips, de microchips para computadoras más grande del mundo. No se muden, yo voy a decir múdense para Texas, pero no se muden. Va a haber mucho trabajo. Pudiéramos ponernos de pie a aplaudir algo bueno, ¿verdad que sí? Pero no se pusieron de pie. Es más, no se pusieron de pie ni siquiera cuando él puso allí, y yo sé que son momentos de teatro, ¿verdad? Pero aquel muchachito que tiene cáncer, que se va a morir lo más probable, ¿verdad? Y le están dando un título honorífico de policía y de agente del secreto. Y el papá lo levantó así, el muchachito estaba completamente sorprendido. Y el otro joven que le dieron, ¿cómo se llama? Le dieron una beca o lo aceptaron en la academia de West Point, que es bien difícil entrar. Y uno dice, bueno, esas cosas son bonitas, vamos a aplaudir, ¿verdad que sí? Pero no aplaudieron. ¿Y por qué? Porque odian a la persona. Y no importa la plataforma, odian al hombre y nada más. Y saben algo, mis queridos, en estos versos que nosotros leímos, Jesús nos advierte de una realidad que nosotros no podemos escapar, si es que queremos permanecer en Él y si es que queremos servirle. Miren lo que Él dice otra vez en el versículo 18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Y ese sí al principio de ese versículo no es una condición. Jesús no está diciendo, si por si acaso los aborrecen. Él está diciendo, ya que serán aborrecidos. Mis queridos,
nosotros somos aborrecidos y odiados por este mundo que nos rodea, por la persona con quien nos identificamos. No con un partido político, no con un personaje, nos identificamos con Cristo Jesús. Y Él dijo, si hacen eso, el mundo, ¿qué? Lo va a odiar. Entonces yo quiero compartir algunas cosas aquí con ustedes. La primera es esta. Servir al Señor causa que seamos, ¿qué? Aborrecidos por el mundo. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere ser aborrecido, ¿verdad? ¿A usted le gusta que lo aborrezcan? Nosotros quizás no usamos esa palabra mucho, que lo odien, pero aborrecer es más fuerte todavía. Nadie quiere ser aborrecido. Me parece incongruente a mí que compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un mensaje que trae una relación con Dios, me parece a mí que odiarme a mí por eso no tiene sentido. Y Jesús nos dijo, no se sorprendan si eso sucede. ¿Y por qué nos aborrecen según este pasaje que él dice aquí? Estas palabras nos aborrecen porque no somos de aquí. Nosotros no somos de este mundo. Ahora, no es que somos extraterrestres, ¿verdad que no? Yo no sé usted, pero yo no soy ningún extraterrestre. Jesús no está hablando de eso. El mundo en el Nuevo Testamento es todo esto que nosotros vemos aquí. Todos estos sistemas que existen en este mundo. Nosotros somos humanos y vivimos en esta tierra y formamos parte de ese mundo, de ese cosmos. Pero nosotros tenemos una manera muy diferente de ver las cosas, ¿verdad que sí? Yo espero que sí. Como creyentes nosotros no vemos las cosas como la ve este mundo que está a nuestro alrededor. Nosotros vemos las cosas según lo que la palabra de Dios indica. ¿Usted dice amén a eso o no solamente el pastor Jonathan? Porque lo que guía tus valores, lo que guía tu manera de pensar, lo que define tus opiniones, debe ser la palabra de Dios. Y nada más. Así que nos aborrecen porque no somos de aquí. No nos comportamos como ellos. Y yo te pregunto, ¿te aborrece el mundo? Y una pregunta, no me respondan. Pero si el mundo está de lo más contento contigo, si tú no tienes ningún problema, si nadie cuestiona tus valores, la manera en que tú piensas, si nadie te ha dicho eso no es así, tú eres intolerante. Entonces, lo que dijo Jesús es que el mundo te ama si tú eres de ellos. Pero si tú eres de Cristo, el mundo te va a aborrecer. Pregúntate hoy día. La segunda razón que Jesús da está en el verso 21. Él dice, le aborrecen a ustedes a causa de mi nombre. Entonces, mis queridos, yo creo que el ser aborrecidos por este mundo nos debe causar regocijo. Dígame. Ese amén fue, ay, el pastor me agarró en una trampa. Me está diciendo amén, algo que yo no quería. Porque nadie quiere ser aborrecido, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que esto es lo que nos identifica con Cristo Jesús. Y Pablo, por ejemplo, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, dígame, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Usted quiere eso? Y el apóstol Pedro nos escribe lo siguiente, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, ¿qué dice? Dígalo fuertemente, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. Dichosos, diga dichoso. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Regocíjate cuando te insultan, porque tú eres semejante a Cristo.
si te insultan porque hiciste algo malo en la calle, ahí en ese mismo pasaje Pedro dice, no vengan a mí con ese problema. Si ustedes sufren cárcel o persecución porque son malos, allá ustedes. Pero si sufrimos por la causa de Cristo, es un privilegio tener esa identidad. Y Pedro dice, gócense, alégrense en que nos insulten porque somos cristianos. Así que no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, el mundo que nos rodea nos va a aborrecer porque sabe que no somos como ellos y porque no se identifican con Cristo Jesús como nosotros nos debemos identificar con Cristo, incluyendo sufrir los mismos sufrimientos. Y entonces yo la pregunté, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es ser como Simeón el estilita. Noten que no dije estilista, Simeón no era un peluquero. Estilita. Este hombre del siglo VII, un monje, decidió, como hacían muchos en ese tiempo, apartarse de este mundo para ser puro, porque el mundo lo odiaba a él por lo que él profesaba. Y la manera que él decidió apartarse del mundo fue que se encaramó, se subió a una torre en una iglesia en lo que es hoy día Siria. Y escuchen, duró 47 años sentado en esa torre o arrodillado orando. Cuando el pastor se pasa de las 2:30 en nuestro servicio, nosotros empezamos a mirar el reloj. Simeón, que es San Simeón, según la Iglesia Católica, se pasó, ¿cuántos años dije yo? 47, ni siquiera bajó cuando su mamá lo vino a ver antes de morir. Así que podemos hacer como Simeón el estilita. Un estilus es una torre, tiene una palabra en griego. 47 años. Y en la foto que ven ahí a la izquierda, esa es la iglesia y ahí está la torre, lo que queda de ella porque la tumbaron en un bombardeo en la guerra de estos, no hace mucho tiempo atrás. Ahí está la iglesia en Siria y ahí está la torre, que llegó a tener hasta 60 pies porque le iban añadiendo pedazos. Y allá arriba estaba Simón, el estilita. Ciertamente, si no queremos que nos aborrezcan, pues podemos encaramarnos en una torre, ¿verdad que sí? Podemos escondernos, podemos quedarnos en nuestras casas, podemos salir de nuestras casas y venir a la iglesia, encerrarnos aquí con las 4 puertas que tenemos, celebrar a Jesucristo aquí, cantar aquí, y cuando salimos, salir embalados, es una palabra, rápidamente para nuestras casas y que nadie sepa lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me aborrezcan. Así que quizás no nos vamos a encaramar en una torre como Simón el estilita, pero nos encerramos en nuestros castillos, en nuestras casas, y no compartimos el mensaje con el pueblo que Dios ha puesto alrededor de nosotros porque nos aborrece y no queremos ser aborrecidos. Y en una oración que Jesús hizo justo antes de tener esta conversación y orando por sus discípulos, él dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Y si Jesús hubiese dicho, me los voy a llevar conmigo, qué bueno hubiese sido, ¿verdad? Tú y yo no estuviésemos aquí ahora. Pero él no dijo eso. Él dijo, te pido que los cuides, pero los voy a dejar. ¿A dónde? En el mundo que los aborrece. Entonces, cuando el mundo nos aborrece, ¿qué es lo que vamos a hacer? Alegrarnos. Y hay otra cosa que tenemos que hacer. Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad. Diga toda conmigo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El mandato de Jesús, esta gran comisión, como nosotros le llamamos, sigue siendo la única misión que tiene la iglesia, no importando que me aborrezcan y que me odien.
Y miren, en los próximos versículos de nuestro pasaje hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes y las vamos a ver en un minuto. Más allá de que sean importantes para mí o claves en este pasaje, estas cosas marcan una diferencia clave entre nosotros como cristianos y otras religiones del mundo. Lo cual hace, escúcheme, que el cristianismo y estas otras religiones sean mutuamente exclusivas entre sí. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Son mutuamente exclusivas. Si eres cristiano, tú no puedes ser musulmán. Tú no puedes ser budista. Tú no puedes ser judío. Tú no puedes ser hindú. Porque estas religiones son, ¿qué? Mutuamente exclusivas. O eres parte de la fe cristiana o no lo eres. No hay nada en el medio. O eres o no lo eres. Y si no lo eres, estás perdido en tu pecado y condenado a una muerte espiritual eterna que nosotros llamamos el infierno. Y entendamos, ¿verdad?, que lo que yo acabo de decir no nos hace populares. ¿Verdad que no? Los evangélicos que profesamos esto no somos populares. Afirmar estas cosas, esto de ser exclusivista, que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, no nos hace popular en un día donde la gente dice, pero todos los caminos llevan al cielo. O si tú eres bueno. Todos somos buenos aquí, ¿verdad? Levanten la mano los malos. Ninguno levantó la mano. Todos somos buenos. Y si somos buenos, Dios nos va a llevar al cielo. Miren, esas declaraciones son populares en nuestro día, pero ¿saben algo? Son mentiras del diablo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra opción. Tú no vas a ser salvo por tus obras, como enseñan los musulmanes. Tú no vas a ser salvo porque llegas a nirvana. Como dicen los budistas. Nirvana es un estado de la nada. ¿Tú quieres llegar a un estado de la nada? Reencarnándote todas las veces que sea necesario hasta que tú llegues a un momento que estás tan cerca de lo que ellos llaman la entidad, porque ni siquiera Dios le dice, que te fundes con esa entidad y dejas de reencarnar. Mientras tanto, si eres malo, sigues volviendo para acá abajo. Y si eres bien malo, vuelves peor que un ser humano. Vuelves como un burro, vuelves como un sapo, vuelves como una cucaracha, dependiendo de... Nos reímos, pero eso es lo que ellos enseñan. Su fe es basada en llegar a ser nada. Nosotros enseñamos que llegamos a la vida eterna por lo que Cristo hizo en la cruz. Aleluya. No serás salvo porque eres miembro de una religión o de una iglesia o de una tradición. Solo puedes ser salvo si confiesas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y por eso es que nosotros lo anunciamos este mensaje. Lo repetimos domingo tras domingo. Te animamos a que tomes la decisión más importante que tú puedes tomar en tu vida. La de confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Lo contrario es muerte eterna separado de Jesús. Entonces vamos a leer estos 3 versos que Jesús dice. Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora, ¿qué? No tienen excusa. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Así que, ¿cuáles son esas dos? Versículo 24, si yo no hubiera hecho, les repite esto, ¿verdad? Si yo no hubiera hecho tantas grandes cosas en medio de ellos, no tendrían culpa. ¿Pero qué? Pero las hice. Les anuncié. Me aborrecieron. Y aborrecieron a mi Padre. Entonces, las dos cosas, miren, escúchame bien. Jesús vino para ofrecer un sacrificio por los pecados, porque todos somos culpables. ¿Me escuchó? Todos somos
culpables. Yo sigo en Facebook e Instagram a un rabí, se llama Alan Bright, y él hace unos cortos videos explicando la religión judía. Y como a mí me gusta aprender, ¿a le gusta aprender? Y como la religión judía está en nuestra historia, la religión judía es nuestra religión, excepto que nosotros avanzamos y aceptamos a Jesucristo como el Mesías y entendemos que la ley que Dios dio a los judíos ya no es necesaria, que lo que es necesario es Jesucristo. Así que la religión judía está en nuestra línea, es la misma manifestación de Dios, la revelación de Dios. Pero, diga pero conmigo. A este rabí le hace una pregunta y él responde. Y la pregunta es, rabí, ¿qué creen los judíos acerca de Jesús? ¿Me pueden poner el video? What is the status of Jesus in the Jewish religion? In traditional Judaism, Jesus is seen as a Jewish figure of the Second Temple era, but is not recognized as the Messiah or the Son of God. Instead, Jewish teachings await a future Messiah, so Jesus doesn't hold a divine or central place in Jewish theology. ¿Lo escucharon? Jesús es una figura del tiempo del segundo templo. ¿Verdad? Así que los judíos definen su historia. No es divino, no es el Hijo de Dios y no da vida eterna. Y ellos siguen esperando a su Mesías. Los musulmanes no creen en Jesús. Los budistas no creen en Jesús, punto. Los hindúes creen en todos los dioses que tú quieras creer. Todos. Tú tienes a Jesús, ellos creen en Jesús contigo. Pero no creen que Jesús salva. Es más, ninguno de sus dioses salva. ¿Tú quieres ser miembro de una religión que no tiene esperanza? Así que la primera verdad es que Jesús vino a ofrecer un sacrificio y Él es el único. La segunda verdad es que quien aborrece a Jesús, dice ese pasaje, aborrece al Padre también. Y este rabí ha dicho, Jesús no es el Mesías. ¿A quién está rechazando ese rabí? A su Padre, a Dios mismo, a Hashem, como ellos le dicen, porque ellos no pronuncian el nombre de Dios, ellos dicen el nombre, Hashem. Él está rechazando lo mismo que él cree. Está perdido en su propia religión. Es difícil compartir un mensaje exclusivista así, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Yo creo que es bien difícil proclamar el mensaje de salvación. Porque una cosa es hablar del amor de Dios. Nos gusta hablar del amor de Dios, ¿verdad que sí? Nos gusta apelar a su misericordia, como hicimos hace unos momentos atrás, porque la necesitamos. Nos gusta decir que Dios es amor, que Dios suple, que Dios bendice. ¿Sí o no? Digan que sí, porque eso es bueno. Es que ustedes saben que le voy a dar un gancho. Otra cosa es decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vaya y dígale eso a su vecino, a ver si sigue siendo su amigo. Vaya y diga, vecino, tú estás perdido y destituido de la gloria de Dios. Te va a llamar la policía, hermano. Y obviamente no se lo vas a decir así tan descaradamente, pero es verdad, ¿sí o no? Tenemos que compartir este mensaje, ¿sí o no? Y Romanos 6:23 dice, y la paga de ese pecado es ¿qué? Es muerte. Muerte eterna. Pero miren, aún en esos dos versos y en los contextos que tienen, yo se los voy a leer. Hay unas grandes verdades lindas que nosotros podemos compartir con la gente también. Miren lo que dice, porque nosotros citamos Romanos 3:23. Cuando todos pecaron y están destituidos, fuera, privados de la gracia de Dios, pero el pasaje dice esto. Pero ahora, diga ahora conmigo, sin la mediación de la ley, ya no necesitamos la ley, porque tenemos a Jesús, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Aquí está el verso, pues todos han pecado y están privados. Pero, diga pero, o dígalo fuertemente,
Los peros en la Biblia son gloriosos, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Eran cubiertos por la sangre que se derramaba en esos sacrificios. Dios los pasaba por alto, pero estaban ahí. Pero ahora, diga ahora, en este tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica también. ¡Aleluya! Y justifica a los que tienen fe en Jesús. Eso es evangelio, hermano. Así como usted le diga a su vecino que se va a perder, léale todo ese versículo. Porque hay peros. Y Romanos 6, 23, que citamos, la paga del pecado es muerte. Pero también dice, mientras que la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Ese es el testimonio del cual cantamos hoy. Que por la gracia de Jesús nosotros somos salvos. Pero quien no acepte esa gracia está condenado. Condenado. Ahora es difícil compartir este mensaje. ¿Ustedes lo creen que sí? Pero los últimos dos versos de este pasaje que leímos nos dicen algo y termino. Miren lo que dicen los versículos 26 y 27. Cuando venga, diga cuando venga. Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Consolador. Y unos momentitos antes, él había dicho, yo voy a orar al Padre para que les envíe el Consolador. Él estará con ustedes y en ustedes. Y entonces ahora le dice, y cuando venga, diga cuando venga conmigo. El Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio. Así que, mi querido, lo último que yo veo en este pasaje es que esas palabras de Jesús cuando Él ascendió, 50 días después, Él dijo, ¿qué dijo Él? Pero cuando venga, diga cuando venga otra vez. Porque lo estaba anunciando. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Aleluya. Cuando venga entonces, servir al Señor es una garantía de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Tú quieres la señal de que el Espíritu Santo esté en tu vida? Es que tienes poder para compartir un mensaje difícil aunque te aborrezca. Digan amén ahora. Recibiréis poder. ¿Y vino ya ese Consolador? ¿Vino ya? Pero aún así, aun que no estemos solos y nos acompañe el Espíritu Santo, aún así el mundo nos aborrece. Somos aborrecidos. Así que, como dijimos ayer varias veces en una reunión que estábamos teniendo aquí, en guerra avisada no mueren muchos soldados, ¿verdad? Jesús ya te lo dijo. No te sorprendas si te aborrece. No te sorprendas si tú tomas decisiones según la palabra de Dios y otras personas en tu vida no aceptan tu decisión. No te sorprendas. Seremos aborrecidos por el mundo. Pero no nos damos por vencidos, ¿verdad que no? Porque hemos sido llamados ¿a qué? A servir. Aunque el mundo nos aborrezca. Así que cierra tus ojos conmigo.
Nosotros tenemos un llamado, iglesia, uno solo. Una sola misión. Cada uno juega su papel, juega su parte. Pero tenemos todos la misma encomienda. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a cumplir ese mandato. El mandato que Jesús nos dio. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Vas a ser odiado? Lo más probable. Pero ¿es este el único mensaje que ofrece esperanza y salvación al ser humano? Es este. Por tanto, aunque nos aborrezcan, aunque nos odien, aunque nos rechacen, aunque nos critiquen, seguiremos proclamando y modelando a Jesucristo para que personas en nuestra comunidad sean transformados en discípulos saludables. Mi querido, tú estás llamado a servir. Eterno Dios, gracias. Tú confiaste esta misión a nuestras manos. ¿Quiénes somos nosotros para merecer tan gran privilegio? Pero ese es tu diseño y tu deseo. Por tanto, gracias porque enviaste al Espíritu Santo para darnos poder, para decirnos yo estoy contigo proclamando este mensaje de salvación. Tú no estás solo. Iglesia, no estamos solos. El Espíritu Santo está con y en nosotros para darnos poder. Gracias, Señor. Te pedimos que si hay alguien aquí todavía luchando con esta decisión, entienda en el día de hoy que hay un solo camino, que hay una sola manera de tener vida eterna, y es a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y te ruego, Dios eterno, que seas tú que convenzas este día a alguien para que tome la decisión más importante de su vida. Gracias, Jesús. Te hemos celebrado en el día de hoy y oramos en el nombre de Jesús. Amén.